acá con el tío Eliseo estudiando de la palabra y queriendo aprender un poco más de lo que sería la Navidad, si se festeja el nacimiento de nuestro Señor. Y él nos va a dar una palabra revelada. Así que tío, esta noche estamos a su disposición para escucharlo. Bueno, Dios les bendiga a todos y bueno, estamos en familia y queremos saber si vamos a festejar o no vamos a festejar. Si a mí me invitan a comer, yo festejo. Lo importante es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Qué importante que es esta pregunta que el mundo festeja. ¿Qué festeja? El nacimiento del Señor Jesús. El Señor Jesús nació hace 2019 años, ¿no? Supuestamente entonces estaríamos festejando su cumpleaños. ¿Y cómo festejaríamos el cumpleaños del Señor Jesús? Si nosotros nos guiamos por lo que Dios dice en su palabra, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Es el manual por excelencia. La Biblia es la palabra escrita, la palabra de Dios hablada y escrita, y ella es la que nos enseña. La que nos guía, ¿no? Y la que nos guía. Dice que la palabra de Dios, una es desde la eternidad hasta la eternidad. No hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre el tiempo y el porqué, la Biblia nos enseña sobre las profundidades de los misterios divinos de nuestro Dios. Nosotros tenemos un Dios eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es infinito, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos que el Señor Jesús, Él es nuestro Dios, Él es nuestra vida eterna. Entonces, cuando Él vino a la tierra y tomó la naturaleza humana y se hizo hombre de la concepción de María, y se manifiesta hacia nosotros para redimirnos de la maldición del pecado. Es cierto, nosotros tenemos una doble naturaleza, nuestra vieja naturaleza adámica, ¿no? Y una nueva vida en Cristo Jesús, que Él nos ha redimido y nos ha dado vida. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, podemos analizar la palabra de Dios. Cuando hablamos sobre el tiempo ayer, acá ahora vamos a ver cómo la astrología ha cambiado todas estas cosas. Nosotros podemos interpretar, porque el nacimiento humano como hombre, el Señor Jesús nos habla de ese amor eterno para con nosotros. Él vino y se hizo hombre para redimirnos de la maldición del pecado y trasladarnos a una vida eterna, a una vida nueva, limpia, sana. Hoy para el mundo lo bueno es malo y lo malo es bueno, pero nosotros nos paramos en esta visión y le creemos a Dios, creemos en el poder de su palabra, creemos que su palabra una es, y entonces amamos. Dice el Señor Jesús, el que me ama guarda mi palabra, el que no me ama no guarda mi palabra. Entonces cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas y vivimos por ella, nuestra vida cambia totalmente de posición. Entonces, ahora nosotros entendemos la palabra de Dios de otra manera, El Señor Jesús no dejó nada escrito sobre el nacimiento humano, sobre el nacimiento como hijo de hombre, le llama Lucas, precisamente a causa del pecado de idolatría que el hombre tiene en sí, ¿no? Y como Dios ya sabe todas las cosas, Dios es Dios y Él nos creó y Él sabe lo que el hombre hizo y seguirá haciendo. Entonces Él vino para redimirnos y no fue importante el nacimiento natural, sino fue el cumplimiento de una promesa eterna para con nosotros, en la cual Él manifiesta su eterno amor. Pero sí, las leyes están escritas que Él le dio a Moisés. Sabemos que Moisés fue un gran libertador para los judíos. Dios levantó a Moisés para cumplir una promesa muy grande y muy sublime.
y a Moisés le revela los 5 libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia. Lo escribió Moisés y en él están todas las leyes y todos los mandamientos y las promesas y todos los fundamentos bíblicos están escritos en el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. Y el Génesis nos habla de que le fue dictado por un ángel. Mira qué privilegio tuvo Moisés, que vino un ángel de Dios y le dicta a Moisés, escribe esto. Qué papá te llamando. Qué lindo. Habrá sido re fuerte esa sensación. Y qué hermoso es eso, ¿no? Re fuerte. Jeremías también nos cuenta, el profeta Jeremías, que vino palabra de Dios a Jeremías y le dice, Jeremías, escribe todo lo que oye y lo que ve. Y Jeremías comienza a escribir, ¿no? Qué privilegio de estos hombres santos de Dios. En el Apocalipsis, el apóstol Juan, su discípulo amado, recibe una visión y es transportado. Y el Señor le dice, Juan, escribe todo lo que ve y todo lo que oye, escríbelo porque este es el tiempo del fin. Y bueno, y así fue escrita la Biblia, para nuestras enseñanzas, para que nosotros tengamos una dirección divina de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y en ella está la felicidad eterna. Nuestra felicidad no pasa, nuestra celebración no pasa por hacer una fiesta pagana, una fiesta que no tiene sentido. Tampoco es una fiesta solemne, como a Moisés le manda a hacer una fiesta solemne a causa de la Pascua, ¿no? La Pascua, cuando el Señor redimió al pueblo judío, lo sacó de la esclavitud, después de la muerte de José. Nosotros conocemos la historia. En Abraham el Señor le revela y le dice, el pueblo va a ir llevado a Egipto y serán esclavos por 430 años, ¿no? Y después de esto Dios mandará un libertador y los sacará. Toda esta historia nosotros la conocemos, que después de José, de la historia gloriosa de José, murió este faraón que amaba a José y vino otro faraón. Faraón era un título, faraón significa el que reina sobre el palacio o el que reina en la casa grande, ¿no? Y esto hablaba del rey. Y este rey no esclaviza al pueblo judío, y no conoce a José, la historia de aquel José, todo lo que había pasado y que brilló en todo el mundo, que brilló en Egipto y fue muy glorificado, fue la tercera persona, el gobernador de todas las naciones del mundo. Ahora, nosotros vemos estas cosas. Y después de esto el pueblo cayó en la esclavitud, entonces Dios manda a un libertador que es Moisés, para rescatar al pueblo de la esclavitud. Y así donde Moisés recibe una visión y una revelación, nosotros conocemos, paulatinamente conocemos la historia de Moisés, como Dios lo usa. Y si vos podés leer en el Génesis, cuando Génesis capítulo 1, versículo 14, creo que es 14 y 15. 1. Sí. Cuando Dios está hablando sobre la creación, y Él ha creado el sol, la luna y las estrellas. En el versículo 14 y 15, ¿qué dice eso? Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de seña para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. 14, 15 no es. 14 y 15, versículo 14 y 15. Bueno, ahí dice que el Señor creó el sol, la luna y las estrellas para que sean lumbreras, ¿no? Para guía del día y de la noche. Él separó la noche y del día. Y lo puso como un calendario, para guía de las estaciones y de los tiempos, ¿no? Esto mismo que ahora vamos a ver cuando Moisés establece el día de la Pascua, ¿no? Que para los judíos fue la gran independencia nacional,
Y el Señor le dice a Moisés, esto lo hará por estatuto perpetuo, lo hará para siempre, y le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos para siempre, ¿no? Como una fiesta solemne, una conmemoración de que Dios sacó al pueblo con mano fuerte de la tierra de Egipto. Primero envió 10 plagas, ¿no? Cuando Faraón endurece su corazón, luego la muerte de los primogénitos, y así sale el pueblo de la esclavitud, y luego el Faraón quiere tomarse venganza y lo sigue para matarlo. Entonces Dios le muestra a Moisés, le dice: a este ejército, al caballo y al jinete, nunca más lo verá para siempre. Y se abrió el mar, ellos pasaron en seco, y cuando el ejército del Faraón quiso pasar, quedó sepultado, se cerraron las aguas y quedó sepultado en el mar el ejército de Egipto. Ahora, cuando pasaron del otro lado, ellos festejaron aquella gran victoria que Dios había hecho para ellos. Y el Señor le dijo algo muy particular a Moisés. Le dice: esto lo celebrará para siempre. ¿Por qué? Para siempre. Perpetuamente o eternamente, para siempre. Porque en esa fecha y en esos días iba a nacer el Mesías, el Cristo de la gloria, y que en esa Pascua, en esos días, Él iba a pagar un precio muy alto para reunirnos. No fue escrita la fecha de su nacimiento, pero nosotros podemos sacar la cuenta y llegar a una conclusión: ¿cuándo nació? ¿Cuál es la fecha en cuál nació el Señor Jesús? ¿Y por qué Navidad en esta fecha? Entonces, nosotros ahora vamos a ver cómo Dios establece estas cosas y por qué se cambió el calendario. Es importante saber la fecha o por qué. Claro, para la iglesia no tiene el mayor valor la Navidad que la Pascua. La Pascua, donde el Señor tomó nuestros pecados, Él cargó en su cuerpo, Él se hizo hombre. Y Él ocupa una doble posición. Jesús es nuestro Dios eterno. Él se hizo hombre y en su vida natural Él ocupa una doble posición. Para el Padre, Él era aquel Adán que el Padre había perdido en el huerto del Edén. Él vino a ocupar ese lugar. Él vino a vencer. Él venció a Satanás como hombre, destruyó todas las obras de Satanás. Y cargó en su cuerpo la maldición de todos nosotros, el pecado de todos nosotros, y llevó el cuerpo a la cruz, y mató el cuerpo, y resucitó de los muertos, y dice, dejó allí sepultado todas nuestras maldiciones, nuestros pecados, y nos hizo libres, y a esa vida nueva Él nos llamó. El que cree puede vivir enteramente, ser enteramente feliz con el Señor, sin necesidad de pecado, ni de maldiciones, ni de esta vieja vida adámica las cuales llevamos puesta, sino que vamos a ser transformados. Hay una nueva vida. Nosotros poseemos dos naturalezas. La vieja naturaleza, somos hijos de Adán y Eva, y una nueva vida en Cristo Jesús. Pues aquí adentro de mi corazón yo tengo una nueva vida, una nueva creación, y en ella tenemos que vivir. Si yo me dejo llevar por mi vieja vida, por mi vieja naturaleza, mis viejos vicios y apetitos, entonces viviría ajeno a la vida de Dios y no podría alcanzar las promesas divinas. Pero importante y muy importante cuando se cambiaron las fechas. Ahora vamos a ver un poquito cuando Pedro, o Pablo, que habla sobre la fecha, nosotros alcanzamos a interpretar. Primeramente, yo no te leí esto del tiempo, que dice, nosotros no hablamos del significado del tiempo a manera literaria, de cómo funciona el globo terrestre, ni tampoco la rotación del Sol en los distintos sistemas solares, o de las sucesiones de los fenómenos de las cosas mutables, ni por las vueltas de las estrellas en las distintas fechas dadas, o que el tiempo en su reactividad en las funciones de la materia inerte en los conjuntos elementales por la revolución aparente del Sol. Todos estos sistemas son científicos, ¿no?
Y algunas cosas son bíblicas y otras no. Mas nosotros hablamos del tiempo actuante sobre este planeta Tierra y bíblico para con nosotros. Hablamos de la soberanía y de la voluntad eterna y determinada de Dios para con nosotros, como está escrito en la Biblia, su palabra. Solamente hablamos de dos tiempos bíblicos para con nosotros. El tiempo Cairo, que es el tiempo profético de Dios, y el tiempo actuante, el tiempo cronológico, que es para con nosotros. Bueno, ahora continuamos en un segundo. En un segundo.